Hay héroes que brillan bajo los focos y otros que nacen en la sombra. El zorro no pidió atención. Apareció, dejó su marca y desapareció. Así llegó también a la televisión en 1957, sin avisar, rompiendo las reglas. No fue una serie más, fue una anomalía, un personaje antiguo con una mente moderna. Lo que sigue no son datos normales, sino decisiones arriesgadas y giros absurdos que forjaron un mito. Entras aquí y ya no sales igual. Número 15. Cuando el zorro apareció en televisión, ya era viejo. No viejo en espíritu, sino en historia. Mientras el público de los años 50 pensaba que estaba viendo algo completamente nuevo, el personaje ya llevaba casi 4 décadas cabalgando en libros, revistas y seriales. Johnston Macaulay lo había creado en 1919, en una época donde los héroes no usaban mallas ni tenían superpoderes, sino espadas, ingenio y una sonrisa burlona. Lo extraño no es que Disney adaptara a una historia antigua. Lo extraño es que no la modernizara demasiado. El zorro seguía siendo un aristócrata que fingía ser inútil. Seguía siendo un actor dentro de su propia vida. Seguía usando la ironía como arma. Y eso, en plena era de vaqueros televisivos, era casi un acto de rebeldía. Mientras otros héroes resolvían todo a golpes, el zorro humillaba a sus enemigos antes de derrotarlos, y eso conectó con algo muy profundo en el público. Número 14. Hoy el rostro de Guy Williams está grabado en la memoria colectiva, pero la verdad es incómoda. Disney no lo quería al principio. El estudio buscaba algo diferente. Probó actores más duros, más agresivos, más héroes clásicos. Incluso consideraron a Britt Lomond, que terminaría siendo el villano principal. Ironías del destino, el hombre que casi fue el zorro terminó siendo su mayor enemigo. Guy Williams no convencía por fuerza, sino por contraste. Era demasiado elegante, demasiado educado, demasiado noble. Y ahí estuvo la clave. Doug Williams no quería un justiciero evidente, quería a alguien que pudiera engañar al espectador, que pareciera inofensivo de día y letal de noche, alguien que pudiera mentir con el cuerpo, con la postura, con la voz. Williams no actuaba a Don Diego, era Don Diego, y cuando se ponía la máscara no se transformaba, se liberaba. Número 13. En los años 50, hacer televisión no daba prestigio, daba miedo. Doug Williams ya era un nombre enorme en el cine, pero la televisión era un terreno inestable, barato y poco respetado. Apostar fuerte ahí era casi una locura, y aún así lo hizo. No solo aprobó el zorro, lo financió con su propio dinero. Los episodios costaban más que la mayoría de las series de la época. Había espadas reales, caballos entrenados, decorados gigantes y ensayos interminables. Cada capítulo parecía una pequeña película. Si fallaba, no solo perdía dinero, perdía credibilidad. Y quizá por eso el zorro se siente distinto, porque no fue creado por comité, fue creado por convicción. Número 12. Durante las primeras pruebas, algo no funcionaba. La cámara no leía bien el rostro. Algunos productores empezaron a decirlo en voz baja. La máscara estorba, no se le ven los ojos. ¿Y si la quitamos? Era una idea peligrosa, porque sin máscara el zorro no era el zorro. Doug Williams lo entendió antes que nadie. Dijo que el misterio era más importante que la expresión, que el héroe no debía ser completamente visible, que la sombra era parte del personaje. Y tenía razón. Esa máscara no solo ocultaba un rostro, ocultaba una identidad, y al hacerlo, permitía que cualquiera pudiera ser el zorro. Número 11. Tornado no era un caballo, era un actor. No uno, varios, cada uno entrenado para una tarea específica: saltar, frenar, girar, reaccionar a movimientos mínimos. El principal, Diamond Decorator,
Era tan preciso que parecía entender la escena. Lo extraño es que Disney lo sabía y lo explotó. Tornado tenía planos propios, momentos de tensión, escenas donde reaccionaba antes que los humanos. El público no lo veía como un animal, lo veía como un compañero. Y eso creó algo raro para la época, un héroe con igualdad emocional con su montura. Número 10. Los escenarios no eran decorados, eran mundos. Disney construyó pueblos enteros en Burbank, calles por las que se podía caminar durante minutos sin ver una pared falsa, puertas que se abrían, ventanas que daban a habitaciones reales. La iluminación, inspirada en el cine europeo, hacía que la noche pareciera más oscura y el misterio más espeso. Muchos espectadores estaban convencidos que la serie se filmaba en otro país, y eso, en televisión, era casi magia. Número 9. En una época donde la televisión comenzaba a descubrir el poder del montaje rápido, los cortes estratégicos y los trucos para esconder errores, El Zorro decidió hacer exactamente lo contrario. No se escondió, no recortó, no suavizó el peligro. Aquí no había planos nerviosos para disimular fallos, ni coreografías pensadas para engañar al ojo. Aquí había duelos, reales, largos, expuestos. Y eso lo cambiaba todo. Guy Williams no llegaba al set, se ponía el traje y ya estaba listo. Antes de grabar, entrenaba durante horas, repetía movimientos hasta que el cuerpo los aprendía solo. No se trataba de memorizar una pelea, sino de vivirla, porque cuando la espada chocaba contra otra, no había margen para el error. Un mal cálculo podía acabar en lesión, un segundo de distracción podía arruinar una escena entera. Detrás de cada combate estaba Fred Cavins, un nombre que en Hollywood significaba una cosa: autenticidad. El mismo maestro de armas que había entrenado a Errol Flynn, el referente absoluto del cine de aventuras. Cavins no enseñaba a pelear bonito, enseñaba a moverse con intención, a atacar con lógica, a defender con elegancia. Para él, cada duelo era una conversación entre dos voluntades, y el zorro hablaba con acento propio. Cada choque de espadas tenía ritmo, no era ruido, era música metálica. Cada paso tenía intención, no era relleno, era estrategia. El espectador no solo veía una pelea, sentía que algo podía salir mal en cualquier momento, y eso generaba una tensión que ninguna coreografía falsa podía imitar. El peligro se sentía porque existía de verdad, y el público, aunque no supiera por qué, lo notaba, lo percibía en el cuerpo, en la respiración contenida, en esa sensación extraña de estar viendo algo auténtico en un medio que empezaba a volverse artificial. Número 8. Cuando una serie desaparece, solemos asumir lo mismo. Fracasó, no gustó, perdió audiencia. Pero El Zorro rompió incluso esa regla, porque no murió por falta de espectadores, murió por algo mucho más frío, mucho más silencioso, mucho más cruel. Murió por dinero. En pleno éxito, cuando la serie estaba en lo más alto, Disney y la cadena ABC entraron en una guerra que el público nunca vio. No hubo anuncios, no hubo comunicados claros, solo negociaciones tensas, discusiones por derechos, porcentajes, control y merchandising. Dos gigantes peleando en despachos, mientras, fuera de ellos, millones de espectadores esperaban el próximo episodio. La producción se detuvo de golpe, sin despedidas, sin cierre real. Historias quedaron a medias, personajes simplemente dejaron de aparecer, villanos sin final, conflictos sin resolución, y el público lo sintió como una traición. Durante años pidieron el regreso de El Zorro, cartas, quejas, expectativa constante. Disney intentó calmar las aguas con especiales posteriores, pero la herida ya estaba hecha. No era lo mismo. Algo se había roto en el camino, porque El Zorro no se fue cuando debía, se lo llevaron. Número 7. Antes de Internet, antes del streaming, antes incluso de que la palabra global se usara como ahora, El Zorro ya era mundial.
y eso en los años 50 era algo extraordinario. La serie fue doblada en decenas de países, voces distintas, acentos distintos, ritmos distintos, pero el espíritu se mantenía intacto. El sarcasmo, la elegancia, la burla al poder, la justicia sin permiso. En América Latina ocurrió algo especial. El doblaje mexicano no solo tradujo palabras, construyó una identidad. Para millones de personas, esa voz era el Zorro, no una versión, no una adaptación, el verdadero. Y lo increíble es que décadas después sigue siendo así. Para muchas generaciones, cuando piensan en el Zorro, no lo ven a Guy Williams hablando inglés, lo ven hablando en ese español firme, irónico, inolvidable. Un héroe extranjero que, de alguna forma, se sentía propio. Número 6. Hay músicas que acompañan y hay músicas que anuncian. La de El Zorro pertenece al segundo grupo. Escucha los primeros compases. No necesitas ver la pantalla, no necesitas contexto, no necesitas explicación. Sabes que algo está a punto de ocurrir, sabes que la noche se va a mover, sabes que alguien está a punto de ser humillado con elegancia. El ritmo es inmediato, directo, no pide permiso. La melodía no es decorativa, es una advertencia. Funciona casi como un grito de guerra, como un aviso que dice «prepárate». La música no acompañaba al héroe, lo precedía. Era tan potente que se volvió inseparable del personaje. Quitabas la imagen y el Zorro seguía ahí, invisible pero presente, cabalgando en la mente. Número 5. La Z no era solo una firma, era una amenaza silenciosa. No necesitaba discurso, no necesitaba proclamas. Bastaba verla grabada en una pared para entenderlo todo. El poder había sido desafiado, la autoridad había sido burlada, alguien había actuado y no podían detenerlo. Lo fascinante es que era un gesto mínimo, una sola letra, un segundo de acción, pero su impacto era devastador. Ridiculizaba al enemigo, exponía su incompetencia y lo hacía sin sangre innecesaria. Con el tiempo, la Z dejó de ser solo parte de una serie. Se volvió símbolo cultural, político, narrativo, una forma de decir no estás a salvo sin pronunciar una palabra. Un acto pequeño, un impacto enorme. Número 4. Muchos héroes vinieron después, pero pocos admiten a su verdadero padre. Batman no existiría igual sin el Zorro. La doble identidad, el hombre refinado de día, la figura oscura de noche. El símbolo que asusta más que el propio golpe. Todo eso estaba ahí antes. Y no es una teoría, es canon. En varias versiones de la historia de Bruce Wayne, el Zorro aparece como una influencia directa, no como homenaje, como reconocimiento, como origen. El Zorro enseñó que el miedo puede ser una herramienta, que la máscara no es para esconderse, sino para amplificarse, que el héroe no tiene que pedir permiso a la ley, cuando la ley está podrida. Número 3. Cuando la serie terminó, Guy Williams pensó que su historia había acabado. Hollywood ya miraba hacia otro lado. Nuevos rostros, nuevas modas, nuevos héroes. Pero algo inesperado ocurrió. Al otro lado del mundo, lo estaban esperando. En América Latina, especialmente en Argentina, Guy Williams fue recibido como una leyenda viva. No como un actor del pasado, como el Zorro en persona. Multitudes, entrevistas, admiración real. Paradójicamente, lejos de Hollywood, encontró algo que nunca tuvo del todo allí. Un hogar. Un lugar donde su personaje no era nostalgia, sino presente. Número 2. Espadas de plástico, máscaras negras, capas, disfraces. El Zorro entendió algo antes que nadie. El público no quería solo mirar al héroe, quería ser el héroe. La serie fue pionera en convertir la televisión en mercancía emocional. No vendía objetos, vendía una experiencia, una identidad, un juego donde cualquiera podía empuñar una espada imaginaria y marcar la Z en el aire. Ese modelo cambiaría para siempre la industria del entretenimiento. Número 1. Han pasado décadas y sigue ahí. En remakes, en referencias, en parodias, en homenajes,
en la memoria colectiva. El zorro no depende de una época, porque no habla de una época, habla de algo más profundo. La injusticia, el abuso de poder, la necesidad de alguien que actúe cuando nadie más lo hace. El zorro no necesita tecnología, no necesita superpoderes, solo necesita valor y sombra. El zorro no necesita rostro, no necesita tiempo, no necesita permiso. Solo necesita que alguien esté dispuesto a marcar la Z y desaparecer. Si este viaje te atrapó, suscríbete, comparte y quédate. Aquí, las leyendas no mueren, solo esperan en la sombra.